Buen día, les saluda Enrique Hernández con el gusto de siempre. Esto es La Opinión Hoy. Los resultados de las elecciones del 8 de noviembre no pueden ser vistos en blanco y negro, sino que deben tomarse en consideración diversos triunfos y derrotas, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, ya que eso generó un nuevo rompecabezas político en Estados Unidos. La llamada ola republicana no llegó a concretarse como la gran expectativa de ganar decenas de escaños en la Cámara de una forma muy cómoda, debido a la impopularidad del presidente de la nación, así como la inflación que aqueja al pueblo. Aún así, los resultados finales obligan a una revisión más meticulosa. Hoy trataremos de hacer un balance general de lo sucedido. ¿Y quién mejor para comentarlo que Jesús García, nuestro periodista especializado en política, inmigración y asuntos nacionales de La Opinión? Jesús, buen día. ¿Cuáles consideras que son los headliners de las pasadas elecciones intermedias? ¿Cómo estás, Enrique? Me encantó eso que dijiste, tratar de hacer una breve como proyección, porque es muy interesante y hay diversas lecturas que se pueden hacer sobre las elecciones de este martes 8 de noviembre, las elecciones intermedias aquí en los Estados Unidos. Y la primera es que no hay un ganador contundente. Si bien los demócratas pueden considerarlo un triunfo porque detuvieron lo que se llamaba, lo que estaban ya considerando los republicanos como la ola republicana en las votaciones, en realidad eso no ocurrió. Entonces, eso es bueno para los demócratas, pero ahora voy a especificar por qué no es tan bueno tampoco. Y por otro lado, los republicanos no pueden, aunque lograron triunfos importantes, no pueden cantar victoria como hubieran querido, que era con esta consideración de la gran ola republicana. Entonces, lo que ocurrió y lo que estamos viendo es un balance de fuerzas en el Congreso, no solo en el Congreso, sino también a nivel estatal y en las representaciones locales, lo cual también es muy importante. Todavía falta ver los detalles de algunas elecciones locales y determinar en dónde o cómo están distribuidas. También hay que destacar algunos, por ejemplo, estados donde los demócratas realmente tienen que poner mucha atención debido al avance considerable de republicanos. Por ejemplo, en el estado de Nueva York, si bien ganó la gobernadora Kathy Hochul, el republicano Lee Zeldin estuvo muy, muy cerca. Es algo que realmente debería preocuparles porque si bien los demócratas tuvieron una ventaja en los, digamos, meses previos a la elección, en las últimas 3 semanas esa ventaja se redujo considerablemente. No solo eso, también tuvieron una derrota considerable de nada más ni nada menos. Y déjame aquí detener, porque esto lo quiero consultar muy bien, que es Sean Patrick Maloney perdió la posición en Nueva York. ¿Por qué esto es preocupante? Él es nada más ni nada menos que el presidente del comité de campaña demócrata del Congreso, es decir, el responsable de la coordinación de campañas de todos los congresistas demócratas. Entonces, perder esa posición es un muy mal mensaje para los demócratas. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcasts. Y ahora el caso del triunfo de Ron DeSantis en Florida es muy particular por la significancia que puede tener de cara al futuro del Partido Republicano. ¿Cuál es tu lectura de lo que viene por ahí? Es muy importante para Ron DeSantis como tal en Florida porque, bueno, él no solo confirma que es el político más importante del estado, sino que aumentó su poder político y, por ejemplo, en la zona de Miami-Dade, que se le conoce, logró incluso avanzar y dejando atrás a los demócratas, algo que no se veía y que, bueno, evidentemente puede preocupar todavía más a los demócratas con cara a las elecciones en el 2024. Se está viendo como una amenaza para el expresidente Donald Trump camino a justamente al 2024. Sin embargo, hay que tomar varios aspectos en consideración. DeSantis es un político muy poderoso a nivel local. Todavía hay que ver la proyección que tiene a nivel nacional. Hasta este momento, el mensaje o digamos el perfil que tiene a nivel nacional podríamos tener con cierto balance negativo, porque se volvió mucho más famoso después del envío de inmigrantes a Martha's Vineyard,
a Massachusetts, que ya recordemos que los cooptaron en Texas y los pasaron por Florida y después los mandaron a Massachusetts, en esta isla en Massachusetts. Entonces, eso le generó problemas legales muy serios, está enfrentando varias demandas e investigaciones criminales. Hay que ver cómo resultan. Entonces, esa fama nacional no es tan positiva para él, aunque funciona muy bien para su estado, no funciona para todo a nivel nacional. Habría que ver cómo funciona. En el caso de Donald Trump, también tiene muchas investigaciones en su contra y en los próximos días podríamos ver alguna acusación formal por parte del Departamento de Justicia, que tiene 2 investigaciones abiertas, uno por el asalto al Capitolio y la otra por haberse llevado documentos clasificados a su residencia en Florida, en Mar-a-Lago. Entonces, digamos, la proyección, el Partido Republicano enfrenta una disyuntiva porque si bien DeSantis es una estrella ascendente, aparte porque es muy joven, tiene 44 años apenas, pues Donald Trump sigue teniendo importante poder en el partido. Si bien no ganó todas las posiciones a las que él apoyó, alrededor de 300, por lo menos casi 200 sí lograron el triunfo. Eso es un triunfo importantísimo. O sea, la pérdida de 100 posiciones sí es una derrota importante, pero no hay que olvidar y dejar de lado que casi 200 posiciones pudieron ganar gracias al apoyo de Donald Trump. O sea, es decir, sigue siendo un personaje clave en el partido y habría que ver, poner más adelante cómo es que DeSantis logra capitalizar este avance a nivel nacional. En efecto, ahí las piezas se moverán de manera muy interesante de aquí al futuro. Y hablando del futuro, ¿cómo se vislumbra el panorama político a partir de ahora? Ambos partidos deben de tener en consideración que los votantes toman en cuenta varios aspectos para marcar su voto. Y, por ejemplo, en el caso de los demócratas, sí escuchar y acercarse más a los votantes. Vamos a enfocarnos un poco a lo que son los votantes latinos. Por ejemplo, entender que el votante latino no es un monolito, es una diversidad y que como tal el mensaje hacia ellos y el acercamiento hacia ellos debe ser diverso. No es lo mismo hablar con un inmigrante o una persona de ascendencia mexicana que con alguien que tiene ascendencia cubana, puertorriqueña o dominicana. Tampoco es lo mismo hablar con alguien de ascendencia cubana que está en Nueva York o en Nueva Jersey con alguien que es cubano, de ascendencia cubana en Florida. Entonces, esa diversidad, todo eso debe contemplarse y es algo que los demócratas todavía no han aprendido o no han aplicado del todo. Ambos partidos, como las encuestas que vimos, no se acercaron tanto a los votantes latinos como debieron. Todavía hacia el final de la elección, a unos días, a menos de 5 días, alrededor del 47% de los votantes latinos dijeron que no habían tenido ningún contacto, ninguna campaña, ningún partido se había acercado directamente a ellos. Una cosa es hacer la campaña a través de medios o redes sociales y otra cosa es acercarte a los votantes en forma directa, es decir, hacer trabajo de campo, algo que los republicanos, por ejemplo, hicieron muy bien en Florida. Por eso vimos un avance importante también y lo vamos a ver también en las evaluaciones que se darán los próximos días, ya con votantes por razas y por etnias, pero seguramente veremos un avance muy interesante en Florida por el trabajo de campo que los republicanos han hecho a través, por ejemplo, de sus centros comunitarios, que han avanzado muy bien y que incluso han replicado en otros estados como Texas y Arizona, y bueno, están buscando cómo replicarlos enfocados a los votantes latinos. Hubo derrotas fuertes también para los republicanos en cuanto a latinos. Por ejemplo, el caso de Mayra Flores, que había ganado una posición que no era permanente y tenía que ratificarla y perdió ante el competidor demócrata. Entonces, el mensaje que mandan los electores es que finalmente no todo está definido, no se puede dar por sentado y el mensaje político tiene que ser muy claro sobre los beneficios que pueden dar a los votantes, lo cual es muy bueno para la democracia de Estados Unidos, porque significa también que los votantes se pueden levantar y tomar decisión en lugares específicos. Como ya ejemplifiqué estos casos, por ejemplo, derrotas para demócratas, derrotas para republicanos en puntos que son estratégicos o que fueron estratégicos para ellos, pero ya no lo son. Entonces, creo que esta alerta será la que podría determinar, digamos, las estrategias hacia el 2024. Siempre interesante escuchar tus comentarios. Te agradezco mucho estos minutos, Jesús García. Muchas gracias, Enrique. Hasta pronto.
Él fue Jesús García, nuestro especialista en política, inmigración y asuntos nacionales de La Opinión. Esto ha sido todo por hoy. Les agradezco su atención y les recuerdo que pueden suscribirse a La Opinión Hoy en su plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Enrique Hernández y les deseo el mejor de los días. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.